gracias al Señor, hermano, por esta oportunidad que Él nos concede una vez más de estar en su casa. Gracias al Señor por las alabanzas que nos decimos en vano, que preparan nuestro corazón para la palabra. Estamos considerando el capítulo 3 del libro de Daniel, el capítulo 3, y estábamos considerando este relato acerca de la orden del rey Nabucodonosor en este tiempo, cuando Jerusalén ya había sido tomada completamente, había sido destruido los muros, había sido destruido el templo, y el rey, muy orgulloso por lo que había logrado, guiado por Satanás sin duda, mandó levantar esta estatua. Y vamos a leer otra vez desde el verso 1 para dar sentido a nuestra meditación. Capítulo 3 del libro de Daniel, y leemos desde el verso 1. Dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sol de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Hasta acá la lectura. El Señor añada bendición a su santa palabra. Y habíamos considerado que acá en este capítulo encontramos una figura de lo que sucederá ya en el tiempo del fin de la tribulación, cuando el anticristo exija la adoración universal, la adoración del mundo. Y vimos cómo este hombre, lleno de orgullo, podemos decir que hizo una estatua de sí mismo, porque él quería, dice, unificar a su pueblo por medio de la adoración, ¿sí? Unificar su reino al pueblo por medio de la adoración. Y esto será, dice, lo que unirá al mundo más que ninguna otra cosa en el tiempo del fin, dice. Esto será lo que unirá al mundo más que cualquier otra cosa, dice, en el tiempo del fin. Generalmente, dice, la unidad de adoración trae unidad de propósito, dice. Así va a ser. Y nosotros leímos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, estos dos personajes
el anticristo y el falso profeta. Uno tiene el poder político y otro el poderío religioso. Y juntos, si van a engañar a todos los moradores de la tierra, prácticamente todos en ese tiempo. Y vamos a volver a leer para entender un poco mejor. En el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Y vamos a leer, para no leer todo, vamos a leer desde el verso 11, que acá presenta el falso profeta, porque ya leímos el viernes pasado. Y dice verso 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento, note, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Note acá, tenemos mucha similitud con lo que venimos leyendo. Y note, dice que se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Esta imagen, sí, podemos decir que es la misma persona del anticristo, sí, que de alguna manera se va a proyectar en cada hogar, en cada lugar, al mismo tiempo, sí, y tendrán que adorarla. Y todos van a saber quién adora y quién no adora, sí. Y note que dice, hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces este hombre, si el mundo va a estar preparado para esto, por medio de la tecnología, por medio de muchas cosas, va a poder haber un control en el mundo acerca de quién adora y quién no adora. Y dice, verso 16, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Bueno, ya vimos que cuando esto suceda, la iglesia ya no va a estar en la tierra. Ya vimos eso, porque esto va a suceder en los últimos 3 años y medio de la tribulación. Y aún en este tiempo todavía va a haber oportunidad para aquel que todavía no aceptó a Jesús, va a haber oportunidad de salvación, pero no hay promesa de que su vida sea guardada, sino al contrario. Todo el que no acepte la marca de la bestia, o sea, que crea en Jesucristo, que en ese momento se arrepienta de su pecado y así va a pagar con su vida. El anticristo le va a mandar matar. Sí. Y note que dice, no va a poder tener capacidad de comprar ni de trabajar y así. Sí, va a ser tremendo lo que va a pasar. Y note acá el verso 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Si recordamos, habíamos dicho que el anticristo va a ser la imitación
del Cristo verdadero. Sí, la imitación. Satanás encarnado en un hombre, imitando al Señor Jesucristo. Por eso también le imita aún en su resurrección, como hemos visto el viernes pasado. Por medio de una guerra este hombre va a morir, pero después por el poder diabólico va a resucitar. Dice que el dragón, si entró en esta persona, si le dio, parece, vida otra vez, y toda la tierra se va a maravillar en pos de él. Y este número representativo tenemos acá, el 666. Y el número 6 es el número del hombre en su mejor estado. Sí, el número 6 es el número del hombre en su mejor estado. Dice que Dios creó a Adán el sexto día, dice, y salió perfecto de la mano de su creador. Sí, salió perfecto. Sin embargo, Adán después fracasó, sí. Pero todo lo que el hombre, aún en su fracaso, podemos decir, el hombre caído puede alcanzar, para el hombre es mucho, para el hombre es perfección. Los grandes hombres del mundo, usted ve los grandes sabios, los grandes científicos, los grandes pensadores y así los grandes médicos son muy grandes en el mundo. Podemos decir, les caracteriza el número 6, lo mejor de la raza caída, lo mejor, sí. Y bueno, y este número, 3 veces 6, el 3, entre otras cosas, es el número de fuerza. La deidad forma 3 personas, sí, 3, el número de fuerza. Y este es la imitación también de la deidad. El anticristo, el falso profeta y el diablo. ¿Qué le parece? La imitación de la verdad. Primero Satanás, después el anticristo y el falso profeta. Sí, y el hombre como lo mejor de todo. Note, como una negación de Dios. Una negación de Dios. El hombre sin necesidad de Dios. El 666. Sin embargo, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del día del Señor, vemos en Apocalipsis el número 7 resaltando. El número 7 es el número de consumación, el número de perfección. Dice que Dios hizo el séptimo día y reposó. Dice. ¿Qué le parece? El número de perfección. Si usted lee en Apocalipsis, describiendo al Señor, describiendo el Espíritu, dice los 7 espíritus, dice. Y así habla muchas cosas con la figura del número 7, que habla de perfección. Y el hombre pretende ser perfecto sin Dios, pero no, es imperfecto, dice Dios. Por eso vemos el número 6. El hombre en su mejor estado nunca será perfecto, nunca. Por eso este número es un número representativo, es un número representativo. Y nos habla del hombre sin reconocer a Dios, podemos decir, en su estado pecaminoso, pero su mejor versión, sí, su mejor versión, podemos decir. Así que bueno, hasta acá entonces vamos viendo cómo se asemeja lo que es la adoración que exigió Nabucodonosor y también, sí, acá el cumplimiento en Apocalipsis capítulo 13. Y más adelante vamos a ver un poco más, porque tenemos en el capítulo 9, en el capítulo 7, varias cosas. Así que ahora vamos a pasar a un tema muy importante que encontramos acá en el verso, desde el verso 4, ¿sí? Recordamos primero que Nabucodonosor mandó llamar a las cabezas del pueblo. Vamos a volver en Daniel capítulo 3. Vemos que el rey Nabucodonosor mandó llamar a los jefes, a los cabezas.
Dice los sátrapas, los magistrados, los capitanes, podemos decir los más importantes, los cabezas. ¿Y para qué los manda llamar? Para estar frente a la estatua. Y si el cabeza adora, entonces los que están debajo van a adorar. Sí. Si el que es jefe adora, entonces los que están debajo van a adorar. Y lo que vamos a ver acá es la estrategia de Nabucodonosor. Guiado por poder satánico, él usó una estrategia. Y dice la hermana en el estudio, que la iglesia de Jesucristo debe mirar para no caer en la trampa de Babilonia en este tiempo, porque Babilonia todavía usa sus estrategias. Y dice en el verso 5 que dice, sonar instrumentos musicales, dice, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, se ve que comenzaba a sonar una música en particular, sí, guiada, podemos decir, por algún maestro de música, sí, y esa era, podemos decir, la señal de que en ese momento cualquier persona tenía que adorar donde esté. Tenían que adorar la imagen. Bueno, y dice la hermana que Nabucodonosor fue muy astuto tratando de llegar, dice, al ánimo, a la emoción de la persona usando la orquesta, dice. ¿Qué le parece? Dice que Satanás le inspiró, dice, para usar así la orquesta, para tocar, dice, la emoción de las personas. Porque hay un poder especial en la música, como vamos a ver. Y la música, en este caso, mejor dicho, la orquesta, en este caso es mencionada en la Biblia por primera vez, vamos a decir, para usos religiosos. Sabemos que David, él estableció músicos y así, pero acá encontramos, podemos decir, detallado, y era para un uso de adoración de ídolos, sí. Y dice, esta es la astucia del enemigo, porque la música tiende a captar la atención, la emoción de las personas, tiende a captar. Entonces podemos decir que aunque era obligación adorar, pero la gente gustosa, puede decir, qué linda música, voy a adorar porque me gusta la música, y así. Bueno, y nosotros, como la iglesia del Señor, dice el estudio, debemos comprender los caminos de Babilonia para no caer también en sus trampas, dice. ¿Y en qué sentido? Bueno, muchos usan, dice, métodos para atraer y captar la atención de la gente. Muchas iglesias y Babilonia enseña a usar métodos, maneras para captar la atención de la gente. Dice tocar sus emociones, y así también atraerles y hacerles permanecer. Sí. En este caso es la orquesta que Nabucodonosor usó. Pero dice la hermana, los caminos de Babilonia, dice, son diversos, En este caso encontramos, dice, toda clase de música, Nosotros no debemos buscar métodos, dice, para incitar el ánimo o la emoción del hombre. Sí, así dice el estudio. Nunca debemos usar métodos para incitar el ánimo o la emoción del hombre. Esta es, dice, una trampa diabólica, dice la hermana.
Esta es una trampa diabólica, dice. Y usted ve en el mundo evangélico, dice la hermana, que casi ninguna iglesia está libre de esto, dice. Casi ninguna iglesia está libre de esto, dice. Y dice, faltan expresiones o palabras para describir lo que se ve, dice. Dice, grandes oradores, dice. Grandes bandas sonoras, dice. Grandes efectos de luces, podemos decir nosotros en este tiempo. Grandes grupos y así. Todo, dice, mientras más grande, más llamativo, mejor, dice. Más grande va a ser nuestra iglesia. Más gente va a venir. Y usted ve grandes iglesias. Así vemos, grandes iglesias que tienen, parece, la mejor música. Tienen los mejores efectos de sonido. Los mejores efectos de luces. Dice. Algunos falta que el pastor entre volando, colgando de algo, que un cantante aparezca y conmueva el ánimo de la gente. Dice, pero eso solamente toca el alma, dice. Solamente toca el alma. La gente se emociona, dice. Y usted le escucha salir del culto y dice, qué buenísimo que estuvo, dice. Qué espectacular, viste como tal cosa, viste como tal otra, dice. Salen maravillados, dice, pero eso nunca llega al espíritu, nunca llega. Por eso, dice la hermana en el estudio, dice, Dios no busca tocar el alma de sus hijos. Dios no busca tocar el alma de sus hijos, porque Dios primero, dice, obra a través del espíritu del hombre, dice. ¿Qué es el espíritu del hombre? Nuestro espíritu regenerado. Nosotros tenemos la nueva creación en nosotros. Tenemos la nueva creación y es allí donde Dios quiere obrar. Y es por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Él toca y obra en la nueva creación. ¿Sí? Y preguntamos, entonces, ¿todo lo que se siente en el culto es emoción? Preguntamos esto porque pareciera. Entonces, ¿todo lo que se siente en culto es emoción? No, no. Por eso siempre debemos buscar la llenura del Espíritu Santo. Y como vamos a ver, la palabra de gracia obrando en nuestra vida. Porque solamente, dice la hermana, en otro estudio dice, el Espíritu Santo nos mantiene informados, dice, de la voluntad de Dios, tanto en doctrina como en práctica. ¿Qué le parece? El Espíritu Santo nos mantiene informados de la voluntad de Dios, tanto en doctrina como práctica. Y el Espíritu Santo nos va a mostrar claramente cuando estamos queriendo usar la emoción, cuando queremos ser emocionados en vez de transformados a través del poder de Dios. ¿Qué le parece, hermano? Por eso estamos viendo primeramente los métodos de Babilonia para poder diferenciar cuál es la manera de Dios. Vamos a ver en Efesios capítulo 5, y este es un punto en el que nos vamos a detener un poco porque hay mucha confusión en medio del pueblo de Dios. Algunos usan estos pasajes, algunos dichos así para expresar una idea, un pensar, pero la palabra se explica a sí misma y los hermanos que han tenido la luz de la verdad también nos guían exactamente por medio de sus escritos y los escritos del apóstol Pablo, cómo es la manera de Dios. Sí, y en primer lugar debemos desechar todo lo que es intoxicación religiosa. Sí, por eso nosotros no buscamos el aplauso de ninguna denominación que a veces dicen que nuestros cultos son aburridos, dice. Tanta palabra, dice. Qué aburrido, ¿cómo hacen para captar a la gente? ¿Cómo hacen para que los jóvenes no se vayan? Dice, ¿cómo hacen? Y nosotros no hacemos nada, simplemente seguimos la manera de Dios. Y la obra la hace el Señor, los cambios los traerá el Señor. No necesitamos miles
Queremos, como dice el hermano en el estudio, corazones sedientos de la sana doctrina, dice. Eso es lo que el Señor va a traer, dice. Sí, eso va a traer el Señor. Y nosotros debemos mirar siempre por esto. Vamos a ver en Efesios capítulo 5. Vamos a ir mirando algunos puntos muy importantes. Todo lo que nos viene, dice el hermano Copley, de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, dice, es vino carnal, dice. ¿Qué le parece? Y usted ve las grandes denominaciones, quiere incitar a la gente a adorar. Se para alguien en el púlpito, va, viene, salta, transpira. Gloria a Dios, dice, y todo, gloria a su nombre, bendito sea. Y ven, adora, hermano, a Dios. Y a veces la mayoría, dice la hermana, dice, más que espiritual, es carnal, dice, y religioso. Está incitando, el creyente dice gloria a Dios porque le dice, alaba, hermano, diga gloria a Dios, dice. Y a veces está dando un mensaje duro, amén, gloria a Dios, dice. Y no condice con lo que el Espíritu Santo está dando. Sí. Y a veces, hermano, si los creyentes son incitados a adorar o dice, ¿quién da tres gloria a Dios? ¿Quién da una aleluya? Y así. Pero esta no es la manera de alabar a Dios. La adoración, como vamos a ver, tiene que brotar del corazón. Tiene que brotar del corazón. Y eso no significa que el Espíritu Santo no pueda manifestarse a través del orador o del que da la palabra, vamos a decir. Se manifiesta y fluye a través del que da la palabra. Y el corazón receptivo lo siente. Siente esa unción a través del que da la palabra, rendido al Espíritu Santo que da la verdad. Entonces va llenando su ser. Y cuando va llenando el ser, nuestro ser va a explotar y decimos amén, gloria, aleluya. Lo decimos, decía nuestra maestra, porque es guiado por el Señor. Brota una alabanza en nuestro corazón y después sale por nuestra boca. ¿Qué le parece, hermano? Y eso no es incitado por un hombre ni por una mujer, sino por el poder de Dios, obrando en nosotros y a través de nosotros. Qué maravilloso es, hermano, cuando Dios puede obrar así. Por eso dice en Efesios capítulo 5, y vamos a leer verso 18 primeramente. Vamos a ir notando distintas cosas acerca de esto, aunque muchos vamos escuchando y sabiendo, pero es importante recordar. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Y el vino siempre habla de los placeres del mundo. Sí, en este caso, más que eso, habla de las intoxicaciones carnales, dice el hermano. Intoxicaciones carnales, y especialmente las intoxicaciones más peligrosas en este caso son las religiosas, porque la religiosidad está en la carne. Sí, yo puedo estar diciendo gloria a Dios, pero no lo siento en mi interior, y puedo estar a los gritos diciéndolo, pero eso no significa que Dios lo esté recibiendo, porque Dios mira mi corazón. Sí, es distinto cuando lo expresamos y hasta lo podemos decir en alta voz, pero está en el interior primero. Esa es la adoración verdadera, como vamos a ver. No es forzada, ni en la persona que la declara, ni en el otro. No es forzada. Pero para que haya una adoración verdadera, este verso es imprescindible. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. La versión inglesa dice hay exceso. Y es notable cuando pensamos que estamos hablando de la adoración emocional. Siempre es excesiva, no es regulada por el Espíritu Santo. Usted les ve, quieren adorar a la manera del hombre. Quieren bailar, quieren hacer, quieren saltar. Parece que mientras más fuerte la música, más Dios va a recibir. Mientras más grita, más Dios va a recibir. Pero eso es vino carnal, dice. ¿Qué le parece, hermano?
es vino carnal y nosotros siempre tratamos de mantener esa enseñanza entre nosotros. Sí, como vamos a ver, Dios nos prohíbe los instrumentos, pero nosotros siempre tratamos de mantener ese orden para que el enemigo no gane ventaja. Sí. Vamos a seguir nuestra meditación. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu, dice. Sed llenos del Espíritu. Dice el estudio, el hermano Copley, dice, no podemos beber de los estimulantes carnales y del Espíritu al mismo tiempo, dice. No podemos, dice, decir, bueno, un poquito con el Espíritu, un poquito por la carne. No, dice, no podemos. También dice el hermano, las excursiones religiosas minan la vitalidad de una vida espiritual. ¿Qué le parece? Las excursiones religiosas minan la vitalidad de una vida espiritual. Y también dice, los estimulantes religiosos no pueden morar en la misma casa con el Consolador, dice. ¿Qué le parece? Si el Espíritu Santo está en nosotros, dice, los estimulantes religiosos, dice, no pueden morar en la misma casa con el Consolador. Quizá el Espíritu está en nosotros, pero después nosotros usamos en nuestra vida estas cosas religiosas. Entonces el Espíritu Santo se contrista en nosotros. Dice, bueno, adorá vos a Dios, si vos sabés adorar. Entonces nosotros estamos haciendo fuerza para adorar, pero no está sentido en el corazón. ¿Qué le parece? Por eso siempre enseñamos también a los que quieren recibir el Espíritu Santo. Lo único que tiene que hacer es cerrar sus ojos y alabar a Dios, pero no solo de labios, en su corazón alabe. Eso es lo que le da libertad al Espíritu, hermano, para obrar. Eso es la adoración verdadera. No es una emoción, es el sentir del corazón. Por eso dice así, las excursiones religiosas minan la vida espiritual. ¿Qué le parece? No puede morar en la misma casa con el Consolador. ¿Qué le parece? Y hablando de esto, hablando del apóstol Pablo, la hermana dice, el apóstol Pablo dice, no usaba orquesta de metales, dice, ni un cantante de la época, dice, para atraer a los creyentes, dice, al culto, dice, para atraer a los creyentes, dice. Él no usaba esto para atraer. Y ahí está el mal, ahí está el mal. Cuando queremos usar distintos métodos para atraer a las personas y para mantenerlas en la iglesia. Si nosotros, el único método que usamos, si se puede llamar método, aunque no es, el Espíritu Santo es la guía, y lo que atrae al hombre es la persona de Cristo. Es la persona de Cristo. Él es el crucificado. Él es quien murió en la cruz. Él es quien resucitó y está a la diestra del Padre. Él es. Y vamos a leer en 1 Corintios capítulo 2. Nota, hermanos, cómo todo tiene un orden. Todo tiene una manera. Nosotros no necesitamos atraer a nadie. Si invitamos a alguien al culto, vení a mi culto, no sabes cómo hay una nena que toca el violín, no sabes cómo puntea al muchacho, no sabes cómo canta. No, le invitamos a escuchar de Cristo. Le decimos así, vení a escuchar la palabra de Dios. La palabra tiene poder para obrar en tu vida. Vas a ser convencido, vas a ser transformado por la palabra. Y el Espíritu va a obrar a través de esa palabra. ¿Qué le parece, hermano? Y así fue el culto del apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Qué le parece, hermano, la enseñanza del apóstol Pablo? Esto es el centro de la enseñanza, el centro de nuestro culto y la manera del culto. El apóstol Pablo dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Él es el centro. Él es el centro. Los corazones se llenan de la presencia del Señor y adoran al Señor, no a los hombres. Nosotros no debemos buscar nunca llamar la atención hacia nuestras personas, sino hacia el Señor. Y así, hermanos, entonces el poder de Dios se va a manifestar. Por eso Pablo dice, con demostración del Espíritu, dice verso 4. No eran fríos o rígidos los cultos del apóstol Pablo. Eran con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué le parece, hermano? Eso sí que eran cultos, podemos decir. El apóstol Pablo, lleno del Señor, fervoroso, predicando, enseñando a los santos, guiándoles a Cristo. Y el Espíritu Santo podía hacer su obra, porque así es la manera de Dios. Y cuando el apóstol Pablo dice: no fui con excelencia de palabras, en el verso 1, habla de palabras de sabiduría humana, porque también esto quiere reinar en el mundo evangélico. Demasiado grande los hombres. Le queda chico el título de pastor, el título de apóstol, se hacen llamar consultores espirituales. ¿Qué le parece? Algunos son psicólogos, hechos pastores y quieren dar la receta para los males de la gente, de los creyentes. Nada de eso, hermano. Nada de eso es la manera de Dios. Nada. Es todo vino carnal. ¿Qué le parece, hermano? Son cosas de la carne, cosas religiosas que nos ayudan a la vida espiritual. Son cosas religiosas. Usted va a ver, hay a uno famoso que es un matrimonio, que tienen miles de seguidores, son, dice, ayudantes espirituales, dice, se hacen llamar de distintas maneras. Hay uno que, yo realmente no sé si es pastor o qué es, que se hace conocer entre los jóvenes, que hace grandes espectáculos, llena la cancha de River, llena esto, llena el otro, los jóvenes van, aplauden, eufóricos y así, pero usted no ve transformación en esas vidas, ve emoción, ve emoción. Por eso los grupos se van renovando, nunca permanecen. ¿Por qué? Porque no hay poder verdadero. Usted ve 1000 jóvenes que van, el siguiente año están todos en el mundo otra vez, va 1000 nuevos. Y así no permanecen, porque no hay poder, no hay transformación, no hay palabra de Dios verdadera, hermano. No hay palabra de Dios verdadera, hay método humano. Y el método humano no transforma la vida del hombre. El método humano no transforma. Por eso, ¿qué dijo Pablo? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación y para transformación. Eso es, hermano. El método de Dios, la manera de Dios, el evangelio puro en su estado puro. No es el evangelio mezclado con psicología. No es el evangelio mezclado con las ideas de alguien por ahí famoso. Es el evangelio en su estado puro. ¿Qué le parece, hermano? Y así estamos viendo la manera del Señor. Bueno, entonces, pensando en esto que venimos meditando, hacemos una pregunta muy importante. Decimos, entonces, ¿Dios desaprueba la música? ¿Dios desaprueba el uso de instrumentos musicales en el culto? Y bueno, la misma palabra nos da luz en este punto. Vamos a ver en Colosenses capítulo 3, porque he escuchado y por ahí a veces que usan estos pasajes de la hermana Bodhi del libro de Daniel para decir que Pablo era sencillo en su predicación y alguno quiere decir con una guitarrita nomás, ya está. Eso es la sencillez, pero la sencillez va más allá de eso.
Podemos tocar una sola guitarra en el culto, pero usar método religioso para traer a los santos hacia Cristo. ¿Qué le parece? Va más allá de esto. Es la actitud del corazón hacia Dios. Pero vamos a ver en Colosenses capítulo 3, el verso 16. Y el mismo hermano, la misma hermana que escribió el estudio de Daniel, escribió este estudio también de Colosenses. Sí, tenemos el estudio de ella. Y la hermana nos enseña bien esta parte. Dice el verso 16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Note lo que produce la palabra de gracia, hermano, cuando mora en nuestro corazón. Esto produce la palabra de gracia cuando mora en el corazón. Produce, dice, un canto con gracia en el corazón, un canto de alegría, un canto de gratitud, un canto de devoción. ¿Qué le parece? Cuando la palabra de gracia mora, produce un canto de gracia, un canto de alegría, un canto de gratitud. Pero note que el apóstol Pablo habla del corazón. Y es notable porque después dice, cantando al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, dice. Y hay varias palabras acá que el apóstol usa. En primer lugar, salmos, dice. Y esta palabra salmos, si buscamos la Biblia del griego, que está también, ahora está el acceso, muchas cosas están al acceso por vía de internet y así, pero la hermana usa acá también en su tiempo, ellos usaban. Dice que la palabra del griego salmos es salmos, y la voy a escribir para quien quiera tenerla acá. Así es. Ahí está, salmos, y esa palabra significa, dice, tonadas, estallidos de música o cantar cantos para instrumentos encordados. Esta palabra griega significa tonadas, estallidos de música o cantar cantos para instrumentos encordados. Y dice la hermana en el estudio, dice de aquí que los instrumentos de música no son solamente permitidos, dice. Los instrumentos de música no son solamente permitidos, sino provechosos, dice. Provechosos cuando son ejecutados con la música del corazón. ¿Qué le parece? Cuando son ejecutados con la música del corazón. Y dice la hermana también, Dios quiere la melodía en el corazón. Este sentir lo produce la palabra de gracia, como dijimos hoy. Este sentir lo produce la palabra de gracia cuando mora abundantemente en nosotros. ¿Qué le parece, hermano? Por eso siempre enseñamos a los jóvenes y nosotros mismos que tocamos instrumentos, esto debe gobernar en nuestra vida. Y esto, cuando hay una alabanza en nuestro corazón al Señor, ese mismo sentir va a guiar nuestro instrumento. A veces estamos tocando y no cantamos, pero quizá si realmente estamos sintiendo, podemos alabar con nuestro instrumento al Señor. Enseñamos a los jóvenes. Es muy hermoso la capacidad que Dios da a muchos de nuestros jóvenes y los que no son tan jóvenes también. Pero siempre debemos tener esto en nuestro corazón. ¿Estoy alabando a Dios con mi instrumento en el culto de hoy? ¿Qué estoy sintiendo cuando estoy tocando? ¿Estoy tocando para que me escuchen? ¿Estoy tocando para que me vean?
Así estoy cantando, ¿para qué paso a cantar? ¿Para qué dirijo los cantos? Todo esto debe pesar en nuestro corazón. Yo no tengo derecho a juzgarle a usted en su manera de tocar o de alabar. Sí, en ese sentido, yo no puedo saberlo, pero usted y yo debemos mirar esto en nosotros. Porque si cada uno de nosotros tocamos con gracia a nuestro Dios, ¿qué melodía va a salir? ¿Qué melodía va a salir de nosotros si cantamos al Señor con gracia? No importa si a veces se quiebra un poco nuestra voz y no llegamos a la nota, pero lo importante es ese sentir del Espíritu en nuestra vida. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que es cuando un hermano, una hermana canta al Señor de esta manera, cuando tiene libertad, cuando se olvida de lo que le rodea, cierra sus ojos y solamente piensa en la letra de esa alabanza? Y a veces no podemos cantar porque esa alabanza es tan fuerte que queremos adorar nomás. Queremos alabar solamente, queremos llorar, queremos reír por esa alabanza que hay en nuestro corazón. Y esa es la manera de Dios. Esta es la manera de Dios. Eso es lo que produce, hermano, bendición. Eso es lo que produce bendición. Y dice la hermana que nuestro corazón llega a ser para Dios, dice, como un instrumento afinado, dice. Nuestro corazón en ese momento llega a ser para Dios como un instrumento afinado, dice, que él agarra con sus manos y toca, dice, y produce música para sí mismo. ¿Qué le parece? Dios toca en nuestro corazón y comenzamos a decirle gloria, alabanza, te alabo, te amo, y el Espíritu Santo nos llena y a veces comenzamos a hablar en lengua y es como que Dios está tocando ese instrumento, produciendo alabanza para sí mismo. ¿Qué le parece, hermano? Dios es glorificado, dice la hermana, y el pueblo, dice, es beneficiado, dice, cuando es así, dice. Qué lindo, hermano, que pueda ser así entre nosotros. Por eso dice, tocar instrumentos. Por eso no hay un instrumento permitido y otro no. Nosotros generalmente no usamos, por ejemplo, batería, porque la batería desordena mucho. Nuestros templos son pequeños. La batería tiende a desordenar todo, hace mucho ruido. Por eso si tenemos 10 panderetas, no usamos las 10 panderetas, porque eso trae desorden. No se escucha ni la música, no podemos subir la música al máximo para que se escuche la música. Hay un orden en el culto. Nuestro templo es pequeño, por eso siempre estamos atentos al volumen. No somos legalistas, sino esta es la manera del Señor. Y esto es donde Dios envía también la bendición. ¿Qué le parece, hermano? Todo tiene una manera, todo tiene un orden. Y en ese orden nosotros siempre nos queremos mantener. Vamos a ver también en Efesios un poquitito ya para ir dejando. En Efesios no quiero dejar sin cerrar, es un tema muy amplio, pero solamente estamos delineando la manera de Dios. No podemos decir que los instrumentos están prohibidos, eso es un error, porque si no el apóstol Pablo no usaría, ni los maestros usarían estas palabras, si estarían equivocados o contradiciéndose, pero la palabra nunca se contradice. Y volvemos en Efesios capítulo 5 y el apóstol Pablo declara algo muy parecido acá. En Efesios capítulo 5, el verso 19 ahora. Hoy leímos el verso 18, pero ahora leemos el verso 19. Dice, hablando entre vosotros con salmos. Note la misma palabra. Después dice himnos. Sí, y cánticos espirituales. Un himno dice que es una oda, un canto a la deidad, dice. Esa es la palabra usada. Cantos a la deidad. Sabemos que hay cantos que hablan de experiencias. Sí, hablan de Dios, pero de experiencias con Dios. Por ejemplo, los salmos. Sí, los salmos. Por ejemplo, vamos a citar
el salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová. El salmista expresa lo que él experimentó, lo que él sintió y cuenta. Podemos decir que es un cántico, no es un himno porque no está alabando a Dios en el sentido como otro que dice, te amo Jehová, que le habla directamente a Dios, pero no podemos decir que está mal, sí, el Salmo de David, ¿verdad? Porque a veces se quiere decir, si el canto no alaba a Dios, no es canto, dice. Pero la palabra no nos enseña así. Entonces hay que sacar los salmos directamente de casi todo de la Biblia, porque algunos hablan de experiencias con Dios. Pero esa misma experiencia está alabando a Dios también, le está glorificando. Hay salmos en los que David cuenta cómo Dios le levantó de su fracaso y ese salmo nos alienta tanto a nosotros el día de hoy. Por eso a veces queremos censurar lo que no sabemos. Que el Señor nos guarde, hermano, de caer en los métodos de Babilonia, en la forma de Babilonia. Porque dice la hermana también en el estudio que los caminos de Babilonia, aparte de la orquesta, dice que son la forma y el método, dice. ¿Qué le parece? Se satisface, se complace, dice, en forma y en método, dice. Pero rechaza todo lo que es divino y sobrenatural, dice. Rechaza. Esos son los caminos de Babilonia. No solamente la música, sino usted ve iglesias que son metódicas, tiene para todo. Esto se hace así, no puede pasarse de esto, no puede predicar más de 30 minutos, de 40, no puede esto, no puede el otro. Y genera una ley donde el Espíritu Santo no puede gobernar, porque es censurado cuando quiere tomar el control. Sí, entonces, qué importante, hermano, de entender la manera de Dios. Sí tenemos una manera, pero no podemos poner una regla. Hay un orden y en ese orden Dios debe guiar siempre. Sí. Dice el verso 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y esto es lo que quería ver. En primer lugar dice cánticos espirituales. ¿Y por qué aclara espiritual? Porque la palabra cántico habla de todo tipo de canciones, sea del mundo o sea de la iglesia. Por eso usa el apóstol Pablo la palabra espiritual. Y espiritual es todo lo que es conforme a la manera de Dios, dice, a lo establecido en su palabra. Y el hermano dice, hay músicas que son, dice, del estilo estridente, dice, del estilo estridente, a grito en cuello, dice, y llamando la atención del que toca la música y del que canta, y así dice, y esa no es la manera, dice, de la alabanza, dice. ¿Qué le parece? Esa no es la manera de la alabanza, por eso nosotros nos usamos así. Cánticos espirituales, dice, cánticos espirituales. Y dice el hermano, acá el apóstol Pablo, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y es notable porque esta palabra alabando acá, la versión inglesa, la versión que usaban los hermanos que escribieron los estudios, dice que esta palabra alabando, dice, es haciendo melodía, dice la versión inglesa, no dice alabando, sino dice haciendo melodía. Y en el griego esta palabra es una palabra complicada, después la voy a escribir en el pizarrón la próxima vez, pero esta palabra significa, dice, seguir tocando un instrumento, dice, seguir tocando un instrumento con los dedos o cantando con el arpa. Qué lindo, seguir tocando un instrumento o cantando con el arpa. Y dicen los hermanos que hay un misterioso poder, dice, en la música guiada también, en el Señor, dice. Hay un poder, dice, aquietante, dice, en la música. Dice, parece clarificar el ambiente, dice. Parece clarificar el ambiente
y traer a la audiencia a la presencia de Dios. Dice, parece que hace así. Nosotros por eso el culto comienza con alabanzas, por eso la alabanza nos centra en Dios y parece que venimos cargados y por medio de esa alabanza nos vamos soltando, pensando en Dios. Por eso que es importante de llegar al culto, de llegar cuando se está cantando, de llegar para esa parte de la adoración. Cuando los hermanos están cantando un cántico especial, no nos ponemos a leer nuestra Biblia, no nos ponemos a hacer otra cosa, porque es el momento de recibir esa alabanza, de escuchar, podemos decir, es una manera de nosotros compartir esa alabanza. Le damos lugar para que el Espíritu obre en nuestra vida. Ni siquiera sé qué cantó el hermano, estoy pensando en otra cosa. Mientras el hermano está cantando, estoy perdiendo mi bendición. ¿Qué le parece? Y dice la palabra que Eliseo dice, cuando estaba frente al rey Acab, que el rey Acab lo mandó llamar, nos vamos a leer en el segundo del libro de Reyes, capítulo 3, dice que Eliseo vino, pero solamente porque estaba el rey Josafat, que era un rey fiel del reino del sur, y vino junto a Acab para ayudarle a pelear. Pero estaba indignado Eliseo, estaba indignado con este rey, con el hijo de Acab, estaba indignado porque era un rey pagano. Y por amor a Josafat, Eliseo iba a consultar a Dios como ellos le pidieron, iba a consultar a Dios. Pero era tan pesado el ambiente que Eliseo mandó traer un tañedor, dice. Mandó traer un tañedor, uno que tocaba un instrumento y se puso a tocar. Y dice que el Espíritu de Jehová vino a Eliseo cuando el tañedor tocaba. ¿Qué le parece la música guiada, hermano, por el Señor? Aclara el ambiente, trae luz, trae libertad. Recordamos a David, dice que cuando Saúl, el espíritu malo, le atormentaba, David alababa a Dios, traía el arpa y se ponía a cantar. De su corazón, David no le importaba que estaba frente a un rey, él estaba alabando a Dios. Él alababa, cantaba en la presencia de Saúl y dice que el espíritu malo dejaba de atormentar a Saúl. ¿Qué le parece, hermano? ¿Qué poder que hay cuando la música es guiada por el Señor? ¿Qué poder hay, hermano? Por eso debemos alentar a los hermanos cuando quieren tocar un instrumento, pero debemos guiarle en la manera de Dios. Y a veces los jóvenes no entienden, pero en la obediencia, hermano, está la bendición. En la obediencia está la bendición. Quiere que el Señor bendiga su ministerio, que bendiga lo que usted hace, obedezca la palabra. Pídale a Dios un corazón lleno de devoción por Él. Cuando usted ejecute esas cuerdas, pueda estar alabando al Señor con su instrumento. Hermanos, qué melodía. Y voy a leer para terminar lo que dice la hermana, porque es impresionante, hermanos, lo que nos enseña la palabra. Por eso también cada creyente en este culto debe aprender a adorar, debemos aprender más y más. No digo que no sepamos, pero que podamos ir en aumento, hermana. Dice la hermana Bodi, hablando de este punto, dice: los santos deben de regocijarse y cantar cánticos en sus cultos. Los creyentes están invitados a un banquete, no a un funeral. Son las fuerzas de la palabra del apóstol. Dice, la adoración de Dios es sublime y el canto con gracia en el corazón ocupa gran parte de aquella adoración. Aquí está el secreto de la felicidad prevaleciente en las reuniones cristianas, donde el Espíritu Santo tiene el control. Gracia en los corazones hace feliz a todos los hombres. ¿Qué le parece, hermano? Dice, el cielo callará para escuchar. Los ángeles cesarán de cantar para que puedan escuchar a los santos sobre la tierra cantar,
cuando la melodía o armonía es entonada con gracia. ¡Aleluya! No habrán caras largas, ni lamentaciones dolorosas, ni himnos de endechas, sino palabras gozosas, felices y música llenando todo el espacio, debido al gozo en los corazones de los cantores. ¿Qué le parece? Y termina y dice: tenemos un hermoso don en nuestra posesión cuando podemos cantar y así enseñar y amonestarnos unos a otros, así como adorar a Dios con nuestras voces. Somos mutuamente bendecidos y Dios es glorificado. Amén, hermano. Para el corazón, hermano, sincero, esto es más que suficiente. Agradezco a Dios, hermano, por su palabra. Que el Señor bendiga cada corazón.